Imagina despertarte con titulares que dicen que el presidente de Estados Unidos acaba de hacer una advertencia fuerte contra Nigeria, no por petróleo, no por política de poder, sino por fe. Y horas después, Barack Obama sube al escenario intentando quitarle hierro al asunto, solo para terminar en un momento que lo deja en ridículo frente a millones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Trump lanza advertencias que suenan como un llamado a la acción? ¿Y por qué Obama aún cree que su voz es la que manda en la sala? Hoy vamos a desarmar esto todo, desde la persecución que sufren creyentes en Nigeria hasta el colapso del liderazgo en Washington, los efectos que se sienten en todo el mundo y el deshilachado cultural que pasa justo enfrente de nuestros ojos, como un hilo que se suelta de una prenda que creía sólida. No es solo ruido, es un patrón que nos dice mucho sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Vamos paso a paso, con los hechos en la mano, para ver el panorama completo y entender por qué esto no es un show de un día, sino un aviso de que el mundo necesita líderes que actúen con claridad, no con teatro. Empecemos por lo que encendió la mecha, el post que Trump puso en Truth Social, y si lo sigues allá, sabes que no se anda con rodeos, dice lo que piensa sin filtros ni adornos. Esta vez, fue directo al grano. Dijo que si Nigeria sigue permitiendo que creyentes cristianos sufran ataques, Estados Unidos cortará todo apoyo de inmediato. Y fue más allá. Dijo que podríamos entrar a ese país, con todo el poder necesario. Instruyó al Departamento de Defensa a preparar opciones de acción rápida. Le dijo al gobierno nigeriano que mejor se muevan ya. Si apoyas a Trump o no, eso es un mensaje que te para en seco. Porque es raro, casi inaudito, que un presidente americano amenace con intervención por persecución religiosa. Lo hemos visto por amenazas terroristas, por armas de destrucción masiva, por juegos geopolíticos que mueven mapas. Pero por fe, por el ataque sistemático a gente que solo quiere rezar en paz, eso es territorio nuevo, un territorio que abre preguntas que todos deberíamos hacernos. ¿Que lo disparó? ¿Por qué ahora? ¿Y qué significa para un mundo donde la libertad de creer se pone en riesgo cada día? La respuesta no es linda, y merece que la miremos de frente. Por años, creyentes cristianos en Nigeria han enfrentado violencia que quita el aliento. Pueblos enteros quemados, iglesias atacadas en pleno servicio del domingo, familias borradas en sus hogares. Los números son duros de digerir. Organizaciones como Open Doors International, que rastrean persecución global, hablan de miles de casos al año. Nigeria ranquea alto en su lista de lugares más riesgosos para ser cristiano, top 7 de enero de 2025, con ataques que dejan aldeas en cenizas y familias en duelo. No es por pobreza ni por falta de educación, es algo más oscuro. En el norte, mayoritariamente musulmán, grupos armados atacan con impunidad y en el centro, donde cristianos y musulmanes conviven, el choque por tierra y recursos se mezcla con odios viejos. Open Doors reporta más de 3.100 cristianos afectados en 2025, contra 4.476 en el mundo entero, haciendo de Nigeria el epicentro de este dolor. Pueblos como Benue o Plateau ven ataques que dejan cientos sin hogar, iglesias reducidas a humo, y niños que crecen con miedo en lugar de juegos. Es caos donde nadie manda, o control donde el poder aplasta a quien no se alinea. Durante su primer mandato, Trump puso a Nigeria en la lista de países de preocupación particular por esta violencia. No es solo un papel, abre puertas a presión diplomática y económica, obliga a gobiernos a responder. Funcionó, los ataques bajaron, no pararon, pero bajaron. La atención internacional pesó. Luego llegó la administración Biden, y una de las primeras movidas fue quitar esa etiqueta. Dijeron que la violencia no era por fe, sino por disputas de tierra, cambio climático empujando a granjeros y pastores a chocar. Lo enmarcaron como problema de recursos, no de valores. Déjame que eso cale por un segundo. Miles de personas caen por su creencia, y la respuesta oficial es no, es por la lluvia. No digo que el clima no importe ni que no haya conflictos por agua. Pero cuando intentas explicar un patrón de persecución apuntando a patrones de lluvia, has perdido el hilo. Has cambiado claridad moral por cobardía burocrática. Y eso es lo que Trump llamó al orden. No la complejidad del asunto, sino el rechazo a nombrarlo por lo que es, un ataque a la fe que merece respuesta.
¿Por qué Nigeria importa? ¿Por qué deberíamos preocuparnos nosotros, sentados cómodos en nuestras casas americanas, por lo que pasa a medio mundo de distancia? Porque el silencio es complicidad. Porque cuando ignoramos horrores, nos volvemos parte de ellos. Y porque las mismas fuerzas que alimentan persecución allá, miedo, tribalismo, el impulso de dominar al otro, existen aquí también. Quizás más calladas, quizás vestidas con lenguaje suave, pero están. Open Doors divide en dos motores, caos y control. El caos es cuando gobiernos caen, grupos armados llenan el vacío, y la violencia reina sin ley. Somalia, Yemen, lugares donde nadie manda y las voces más duras suben. El control es cuando alguien manda demasiado, cuando un régimen decide que la unidad significa uniformidad, que disentir es traición, que la fe debe arrodillarse al Estado. Piensa en eso por un segundo. Control, autoritarismo, presión para conformar o ser aplastado. ¿Suena familiar? No digo que vivamos bajo dictadura, pero sí hemos visto intolerancia creciente a voces contrarias, presión para silenciar, cancelar, no con balas, gracias a Dios, sino con boicots sociales y económicos, con destrucción de reputación, con un mensaje callado de que si no te alineas, pagas caro. No es igual a Nigeria. Ni cerca. Pero está en el mismo espectro. Y una vez que abres esa puerta, cerrarla es como empujar agua cuesta arriba. Y algo que no esperaba, pero que me dejó pensando, es que Nicki Minaj, sí, la rapera, la estrella pop que no asociarías con comentarios políticos, salió y apoyó el post de Trump. Escribió que leerlo le dio un profundo sentido de gratitud. Dijo, vivimos en un país donde podemos adorar libremente, y ningún grupo debería ser perseguido por su fe. Países en todo el mundo sufren esto, y es peligroso pretender que no vemos. Agradeció al presidente y su equipo por tomarlo en serio. Dios bendiga a cada creyente perseguido. Me pareció notable, no porque Minaj no piense profundo, seguro que sí, sino porque nos recuerda que la verdad no pertenece a un bando. El coraje moral puede venir de donde menos esperas. A veces toma a alguien fuera del circo político para decir lo que hace falta sin filtros ni cálculos. Y eso es como debería ser. La verdad no debería ser partidista. Defender inocentes no debería ser de izquierda o derecha. Debería ser humano, punto. Pero mientras esto se desenvuelve internacionalmente, hay una crisis que hierve en casa y pega donde duele, en la capacidad de la gente para poner comida en la mesa. El cierre de gobierno, que ya lleva más de un mes, es como un motor que se apaga en mitad del camino. Programas se cortan, servicios se detienen, y uno de los golpes es al programa de SNAP, el apoyo para comida que llega a 40 millones de americanos. Imagina contar con ese dinero para el supermercado y que no llegue. Una mamá soltera con 2 trabajos, un jubilado con pensión fija, alguien que tuvo un mal mes y necesita un empujón, y de repente, el apoyo que esperaban se evapora. Jueces federales ordenaron al gobierno liberar fondos de emergencia para cubrir el hueco, y Trump respondió que sus abogados lo miran, buscando claridad porque no está claro de dónde sale el dinero legalmente. Es complicado, pero lo simple es esto, la gente tiene hambre. Y mientras Washington discute procedimientos, familias van a bancos de comida con la cabeza baja. Algunos responden apuntando a millonarios, Bezos y los Walton valen cientos de miles de millones, sus empleados usan SNAP, ¿por qué no pagan mejor? Entiendo la frustración, claro que sí. Pero hay un malentendido que hay que aclarar. Cuando dicen que alguien vale 300.000 millones de pesos, no significa que tenga 300.000 millones de pesos en el banco. Significa que si sumas el valor de las compañías que posee, las tierras, las inversiones, eso sale. Pero no lo puedes gastar. Está atado en activos que dan trabajo, generan valor, mueven la economía. ¿Podrían vender y convertir a cash? Claro. Pero venderlo todo hace que baje de precio. Y aun si lo hicieran, no resuelve el fondo. Porque no es el jefe quien maneja las finanzas personales de sus empleados. Una compañía puede pagar justo, y debe, pero si alguien vive por encima de sus medios, compra lo que no puede, toma decisiones que no ayudan, ningún aumento lo arregla. Y sí, hay gente que lucha sin culpa propia.
no lo niego. Pero hay otros que usan el sistema sin medida, sin aprender disciplina, esperando rescate constante. Y cuando pretendemos que millonarios pueden escribir cheque y borrar pobreza, evitamos la charla dura sobre educación financiera, responsabilidad personal y el rol del gobierno en empoderar o mantener dependiente. Mientras, en Washington, la disfunción se extiende como mancha de aceite. El senador John Kennedy de Luisiana dijo en entrevista que el Congreso es como niños peleando en el asiento trasero de un minivan. No luce bien, dijo. Y tiene razón. Es embarazoso. El resto del mundo mira y ve a una superpotencia que no puede mantener su propio gobierno funcionando. Y las consecuencias son reales. En aeropuertos clave como Houston, Boston, Nueva York, vuelos se demoran porque controladores aéreos llaman enfermos. Son gente que trabaja un mes sin sueldo. Están estresados, agotados, y algunos no aparecen. La FAA dice que 13.000 controladores están afectados. En algunas torres, ausencias llegan al 70 a 80%. Eso significa menos gente manejando el cielo, lo que significa vuelos espaciados, demoras, un papá atascado en terminal queriendo llegar a la boda de su hija, una mamá corriendo a ver a su hijo enfermo, parada en un aeropuerto sin poder mover un dedo. Y para rematar, 2 aviones casi chocan en pista en LaGuardia. Uno rozó la cola del otro. Nadie lastimado, pero es señal de advertencia. Cuando empujas un sistema al límite, algo se rompe. Y en aviación, no podemos permitirlo. La FAA insiste en que volar es seguro. Quizás sí. ¿Pero cuánto dura? El secretario de Transporte Sean Duffy dijo que demoras son prueba de que el sistema se autocorrige, que no dejan que pase desastre. Pero el punto es que el gobierno cerrado no es solo papeleo, es vidas en espera. Ahora, Barack Obama decidió hacer aparición pública. Subió a un rally en Virginia para apoyar a Abigail Spanberger. Uno esperaría que usara el momento para llamar a unidad, recordar por qué somos mejores, ofrecer visión que suba sobre el ruido. Pero no. Pasó el tiempo burlándose de Trump. Chistes de videos generados por IA, oro en la Oval Office, un salón de baile de 300 millones de pesos. Pintó a un presidente desconectado, obsesionado con espectáculo mientras el país quema. La multitud rió, aplaudió, lo devoró. Pero escúchalo bien, y oyes algo más. No había sustancia. No había plan. No había reconocimiento del dolor real. Era performance, teatro puro. Y debajo del humor, algo amargo. No era voz de líder construyendo. Era voz de alguien destruyendo. Eso no es liderazgo. Es ego. Y cuando lideras con ego, no inspiras. Divides. Y eso abre a un patrón más profundo. Lo que impulsa esta disfunción, esta amargura, este ruido no es desacuerdo de políticas ni diferencia de ideas. Eso es sano, necesario en democracia. Es algo más personal. Es odio, simple y puro. Nancy Pelosi dio entrevista, y cuando pasó alguien con foto de Trump, reaccionó como si viera algo vil. Lo llamó el peor presidente para niños en historia americana. Dijo que es peligroso, que falla en alimentación, salud, seguridad, economía, vivienda, todo. Puedes discrepar con políticas de Trump. Pensar que está equivocado. Votar en contra. Eso es juego limpio. Pero cuando tienes su edad, décadas en política, has visto tiranos reales, amenazas de verdad, y te enojas tanto por una foto, eso no es oposición de principios. Es animosidad personal. ¿Y por qué importa? Porque cuando odias a alguien, dejas de pensar claro. No evalúas justo. Cada decisión suya es sospechosa. Cada palabra malvada. No das crédito cuando acierta porque sería traición. Y eso es veneno. No solo para quien lo siente, sino para todos alrededor. Porque el odio nubla juicio. Te hace reactivo, no estratégico. Te enfoca en destruir al otro, no en construir mejor. Y se extiende como contagio hasta que movimientos enteros se definen no por lo que buscan, sino por lo que combaten. Y ahí estamos ahora.
En un momento donde muchos líderes de ambos lados están más en la pelea que en el servicio. El discurso de Obama no era sobre ayudar a virginianos. Era sobre saldar cuentas. La reacción de Pelosi no era sobre proteger niños. Era sobre ventilar frustración. Y la gente que más necesita líderes es la ignorada. El controlador aéreo sin sueldo, la mamá sin comida, la familia en Nigeria que lo perdió todo. No les importan rencores. Les importan soluciones. Trump amenazó a Nigeria. Si sigue, si funciona, si es sabio, son preguntas abiertas. Pero la amenaza misma fue declaración. Dijo, los vemos. Sabemos qué hacen. No fingiremos que está bien. Eso importa porque el silencio es complicidad. Porque cuando el mal se ignora, crece. Porque alguien debe decir esto para allá. Pero claridad sin sabiduría es solo ruido. Y ahí está la tensión que vivimos. Tenemos un presidente que nombra cosas por su nombre, que amenaza consecuencias, que separa por perseguidos. Eso es bueno. Pero una clase política que lucha tanto que no ve más allá de su rencor. Prefieren burlarse del método que aceptar el punto. Eso es malo. Y en medio, la gente que solo quiere que el sistema funcione, que el gobierno corra, líderes que cuiden más de ellos que de ganar puntos. ¿Qué pasa si nada cambia, si el cierre se alarga, si la disfunción sigue, si el odio se profundiza? Ya vemos demoras en vuelos, beneficios de comida cortados, trabajadores federales sin pago. Pero eso es síntoma. El peligro hondo es social. Cuando la gente pierde fe en instituciones, no se pone cínica. Se desespera. Y la gente desesperada toma decisiones desesperadas. Se va a extremos. Deja de creer en el sistema entero. Y cuando eso abre, la democracia no debilita, colapsa. Porque democracia necesita participación, confianza. No ciega, escéptica sana es buena. Pero confianza básica de que el sistema, aunque roto, busca el bien común. Y ahora esa confianza se erosiona rápido. La ves en encuestas. En enojo. En cómo la gente habla de su gobierno no como nuestro sino como el de ellos. Como algo extranjero, hostil. Y una vez que esa brecha se abre, cerrarla es como empujar agua cuesta arriba. ¿La respuesta? Creo que empieza con algo simple, algo que perdimos en el ruido, principios sobre personalidades. No importa si te gusta Trump o lo odias. No importa si crees que Obama fue grande o un desastre. Lo que importa es si las políticas son sólidas, las acciones justas, los resultados buenos. Y nos enredamos tanto en personalidades que olvidamos evaluar principios. Toma Nigeria. La pregunta no es ¿te gusta Trump? Es, ¿debería América usar su poder para parar matanza de inocentes? Si sí, la advertencia de Trump es justificada. Si no, dilo. Di que no es nuestra responsabilidad. Di que intervenir hace más mal. Pero no esquives burlándote del mensajero. Toma Snap. La pregunta no es culpas a Trump o a demócratas. Es, ¿deberíamos tener sistema donde la gente reciba lo prometido? Si no, ¿qué arreglamos? Si sí, lucha por financiarlo bien. Pero no solo apunta dedos y finge que eso arregla. Esto es subir sobre tribalismo. No neutralidad. No fingir no hay diferencias. Es negarse a dejar que odio y ego dirijan. Es preguntar qué es verdad, qué es justo, qué funciona, y seguir respuestas aunque signifique acordar con quien no te gusta. Aquí está la verdad. La lucha por claridad moral no empieza en Washington. Empieza en tu sala, en conversaciones, en elecciones diarias sobre qué toleras. Se abre con enderezar, con rechazar ganar a cualquier costo. Si este desglose te abrió los ojos, dale like para que más lo vean. Suscríbete para no perderte más. Y comenta, ¿apoyarías al presidente actuando contra persecución de creyentes abroad, o crees que América debe quedarse fuera? Porque esto no es solo política. Es quienes somos. Es que defendemos. Es si aún podemos enderezar lo indefenso, aunque duela. No tengo todas las respuestas.
Pero sé esto, silencio no es sabiduría. Neutralidad no es virtud. Comodidad no es paz. Paz real viene de hacer lo justo, aunque difícil. De pararse, aunque más fácil sentarse. De decir verdad, aunque impopular. Y si queremos líderes que hagan eso, empecemos por hacerlo nosotros. Hagámoslo juntos. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.